Hola, aquí estamos en la primera parte de la lección número 103 del curso de álgebra intermedia. En las últimas lecciones hemos visto cómo resolver lo que conocemos como inecuaciones misceláneas. Y hemos dicho que las inecuaciones misceláneas son aquellas que requieren de la combinación de varios métodos de los que usamos para resolver inecuaciones más elementales como la lineal, la doble compuesta, la cuadrática, la fraccionaria, o que tuvieran algún signo de valor absoluto. Otra forma de resolver inecuaciones misceláneas es mediante la generalización de uno de esos métodos elementales o básicos anteriores. Y estamos viendo precisamente cómo resolver un tipo de inecuación en donde tenemos que generalizar uno de esos métodos básicos. En particular, generalizamos el método de cómo resolver inecuaciones cuadráticas. Y entonces estamos discutiendo esta inecuación miscelánea que nos decía que el producto de estos factores, ¿verdad? X más 5 por X menos 1 por X menos 3 por 3X más 1 es mayor que 0. Y vimos que yo pude transformarlo y convertirlo en esta otra inecuación equivalente, X más 5 por X menos 1 por X menos 3 y por X más 1/3, donde estuvimos este último factor nuevo, diferente a los otros, donde los otros fíjense que se mantienen iguales, extrayendo el factor como un 3, ¿verdad?, al frente y después multiplicando por 1/3 para eliminarlo, para que me quedaran todos los factores como X menos algo, ¿verdad? Aunque aparecen algunos X más 5, recuerden que eso es lo mismo que decir X menos, por ejemplo, negativo 5. Bueno, la cuestión es que entonces analizamos, basándonos en un teorema, que digo que si el producto de varios factores, ¿verdad?, da mayor que 0, eso significa que o no hay ningún factor negativo, o si aparecen en pares, en pareja, ¿verdad?, un número par de factores negativos. Bueno, pues pensando en eso, fíjense que ocurrirían entonces las siguientes 8 posibilidades, que fueron las que establecimos, ¿verdad? Que no haya ningún factor, ninguno de esos 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ningún factor negativo, o sea que los 4 factores, fíjense, sean positivos, ¿verdad? O que 2 de ellos sean negativos, o son aquí, 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 ¿verdad? O que los 4, ¿verdad?, otro número par de factores negativos ocurra, que los 4 factores ordinarios, que es un número par de factores, sean ellos negativos. Bueno, pues, y ya hemos visto, ¿verdad?, que esas 8 posibilidades, ¿verdad?, que se pueden ocurrir, los signos de esos 4 factores, lo hayamos considerado en 8, íbamos a considerar en 8 casos, y ya hayamos considerado hasta el caso 3. En el caso 1, que es donde todos los factores son positivos, encontramos que la solución de ese caso 1 es todos los números mayores que 3, y ya habíamos llamado a ese conjunto solución del primer caso X sub 3. Vimos que el segundo caso no tenía solución, que el tercer caso no tenía solución, y nos faltaba ver entonces el caso 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 casos que vamos a ver, a tratar de ver en esta primera parte de esta lección número 103. Aquí les presento la solución del caso 4 y del caso 5. Vamos a discutirlo, ¿verdad? Fíjense que en el caso 4 dice que el primer factor, que es el X más 5, va a ser positivo, mayor que 0, y que el segundo factor, que es el X menos 1, va a ser negativo, menor que 0, y que el tercer factor, que es el X menos 3, miro aquí, es positivo, o sea, mayor que 0, y finalmente que el último factor, el X más 3, va a ser negativo, o sea, menor que 0. Fíjense que al yo establecer esto, tenemos aquí 4 inecuaciones lineales que contienen las condiciones que tiene que cumplir ese número X, que representa nuestra incógnita en la inecuación que nos dan en este caso 4, ¿verdad? Y resolvemos cada una de esas 4 inecuaciones lineales que obtenemos, ¿verdad? El X más 5 será mayor que 0 si el X será, para poner el 5 acá, mayor que menos 5. Así que recogemos esa primera posibilidad en un conjunto que fíjense que son los números mayores que negativo 5, y eso ya lo habíamos visto como el conjunto X sub 1 en el caso 1, ¿verdad? Si usted va a lo que teníamos en la lección anterior, que es el conjunto X sub 1. Después tenemos el X menos 1, ¿verdad?, menor que 0, lo resolvemos dejando la X sola aquí, transponiendo el menos 1 acá como positivo 1, o sea que la segunda condición es los números que sean menores que 1. Fíjense que esto ocurre, lo que dice aquí, ¿verdad?, el segundo factor X más 1, que es este que está aquí, y eso lo habíamos visto como lo habíamos visto previamente, y ahí hemos recogido esos números en un conjunto llamado X sub 8.
¿verdad? Así que tenemos la segunda condición, el segundo conjunto que recoge esta segunda condición, de este caso número 4. Resolvemos la tercera ecuación que dice que x menos 3 es mayor que 0, ponemos el 3 al lado derecho, nos queda que x es mayor que 3. Y entonces tenemos todos los números mayores que 3. También ese conjunto lo hemos visto antes en algunos de los casos anteriores. Y el x sub 3, son números x mayor que 3. Y finalmente, la última inecuación, ¿verdad? Que sale del último factor en nuestra inecuación miscelánea, x más un tercio menor que 0. Transponemos el un tercio al lado derecho como negativo un tercio y tenemos los números que son menores que negativo un tercio. Y ese también lo habíamos visto, ese conjunto previamente lo habíamos llamado x sub 6. Bueno, pues ¿cuál es la solución del caso 4? Pues como tiene que ocurrir esto, y también esto, y cada una de esas 4 condiciones las recogemos en 4 conjuntos, ¿verdad? Pues, si tiene que cumplirse todo, tiene que ser y todos a la vez tienen que cumplir, será la intersección de los 4 conjuntos que recogieron esas 4 condiciones, x sub 1, intersecado con x sub 8, intersecado con x sub 3 e intersecado con x sub 6. Y representamos esos 4 conjuntos con una recta numérica. El x sub 1, ¿verdad? Son los números mayores que negativo 5, así que negativo 5 no es inclusive hacia la derecha. Esta flecha que está acá arriba, doble flecha, corresponde al x sub 1. El x sub 8 son los números menores que 1, así que de 1 no inclusive hacia la izquierda, ese mire es el x sub 8. El x sub 3 son los números mayores que 3, mírenlo aquí, el x sub 3 es mayor que 3. Y cuando yo represento a ese tercer conjunto, yo noto lo siguiente. Cuando yo localicé primeramente el x sub 1 aquí y luego el x sub 8 aquí, voy viendo que va habiendo una intersección entre esos dos conjuntos, ¿verdad? Pero cuando considero el x sub 3, que es de aquí en adelante, ya yo veo que va a haber una intersección entre los 4, porque fíjense que esta flecha no pasa por donde pasan las otras dos. Así que ya yo sé que ahí no hay ninguna intersección entre esos 4 conjuntos. Cuando llegué al x sub 3 me doy cuenta que no va a haber intersección, así que ni siquiera tengo que considerar el x sub 6 y ya yo sé que la intersección va a ser nula. Fíjense que eso mismo ocurrió en el caso 3. Si usted va a la lección anterior, verá que eso mismo ocurría con el caso 3. Así que la solución del caso 4 es nula, ¿verdad? Vamos al caso 5, que es este que tenemos marcado aquí, donde el primer factor, que es x más 5, dice que es positivo, o sea, mayor que 0. Y donde el segundo factor, que es x menos 1, ¿verdad? Dice que es menor que negativo, o sea que es menor que 0. Y donde el tercer factor también es negativo, el x menos 3 es negativo, o sea que el x menos 3 es menor que 0, negativo. Y finalmente el cuarto factor, que es el x más un tercio, en el caso 5 dice que va a ser positivo, o sea que ese va a ser mayor que 0. Nuevamente, al igual que aquí, y en los otros casos que hemos visto, tenemos 4 inecuaciones lineales que resolvemos individualmente. La primera de x más 5 mayor que 0, pues aquí sacamos que x será mayor que negativo 5. Al transponer el 5 al lado derecho, recogemos esa primera condición en este primer conjunto, x, los números x que sean mayores que negativo 5, que es este mismo conjunto que está aquí. Por eso dimos un número nuevo, porque es el mismo conjunto, ¿verdad? X sub 1. Resolvemos esta segunda inecuación, x menos 1 menor que 0, y aquí sabemos que x es menor que 1. Y veamos que en las soluciones de los casos anteriores, ese conjunto, los números x que sean menores que negativo 1, ya lo teníamos y lo habíamos llamado x sub 8. Así que vamos a dar un nuevo nombre, x sub 8. Resolvemos la tercera inecuación, que es que x menos 3 es menor que 0. Transponiendo el 3 al lado derecho, nos queda que x será menor que el 3 a transponer al lado derecho. Recogemos esto en otro conjunto, los números x que sean menores que 3. Y si usted va a la solución de alguno de los ejemplos, de los casos más bien anteriores, verán que ese conjunto ya lo teníamos y lo habíamos llamado el x sub 5. Y finalmente resolvemos la última inecuación lineal que tenemos aquí, x más 3, más un tercio, perdón, mayor que 0. Transponemos un tercio al lado derecho como negativo un tercio, nos queda que x será mayor que negativo un tercio y recogemos esos números en este conjunto, los números x que sean mayores de negativo un tercio. Y ese conjunto también lo teníamos previamente, tenemos x sub 4, así que no voy a asignar un número nuevo. Pues la solución del caso 4, ya que hemos resuelto las 4 condiciones que se establecían en él, y hemos recogido esas 4 condiciones en 4 conjuntos, y con esas condiciones tienen que ocurrir simultáneamente, porque dice esto, y esto, y esto, y esto, pues esos 4 conjuntos habrá que intersecarlos para ver cuál es la solución de ese caso quinto, ¿ok? En el que estamos, en el caso 4, el caso quinto. Bueno, pues empezamos localizando esos conjuntos, ¿verdad? El x1, esos son los números mayores que negativo 5, así que negativo 5 inclusive hacia la derecha, ese es el x1 que lo llamé aquí, el x1, esta flecha que va por acá arriba. Luego tenemos el x8, los números menores que 1, así que marcamos el 1 aquí, y los números menores que 1
que son de allá hacia la izquierda, ese es el conjunto x sub 8, ¿verdad? Que lo tenemos marcado aquí, en este conjunto. Luego viene el conjunto x sub 5, los números menores que 3, el 3 está aquí, los menores que 3 de aquí hacia la izquierda, y esta flecha que viene por aquí es el que corresponde al conjunto x sub 5. Y finalmente, el x sub 4, los números que son mayores que negativo 1 tercio, negativo 1 tercio está más o menos por aquí, ¿verdad? Este es el 1, pero el 0 estará por aquí, negativo 1 tercio estará por aquí. Pues mayor que un negativo 1 tercio, pues de ahí, no inclusive hacia la derecha. Esta sería la flecha que corresponde al x sub 4, por aquí, esta flecha. Bueno, ¿pasan las 4 flechas por algún mismo sitio en particular? Sí, miren, pasa las 4 flechas que corresponden a esos 4 conjuntos, x sub 1, x sub 8, x sub 5 y x sub 4, pasan ellas todas juntas, miren, a través de este intervalo pequeño, bastante pequeño que hay aquí. Miren. Aquí está la flecha del x sub 8, aquí está la flecha del x sub 5, aquí está la flecha del x sub 4 y aquí está la flecha del x sub 1. Así que por ahí pasan las 4 flechas, mire, 1, 2, 3 y 4. Recuerde que esta es la recta numérica, pero las 4 flechas de los 4 conjuntos pasan junto a la misma vez, más bien a través de ese intervalo. Y ese intervalo es intervalo abierto que va desde negativo 1 tercio, inclusive, claro, hasta 1 no inclusive. Y como es un conjunto nuevo, lo vamos a llamar x sub 9. Bueno, como aquí hemos estado haciendo un resumen de las soluciones de cada caso, vamos a añadir las soluciones de todos los casos que hemos visto aquí ahora, ¿verdad? La solución del caso 4, usted no tiene que hacer este resumen porque lo estamos haciendo porque voy a tener que seguir resolviendo los casos acá, y para que eso no se nos olvide las soluciones, ¿verdad? Pero usted las tiene. La solución del caso 4 es tal, la solución del caso 5 es tal, etc., ¿verdad? Pero aquí estoy haciendo un resumen. La solución del caso 4 vimos que vuelve a ser el conjunto nulo, no hay solución en este caso. La solución del caso 5 fíjense que es un conjunto que vamos a llamar, como es nuevo, vamos a llamarlo x sub 9. Fíjense que ese conjunto no lo habíamos visto antes, y como ya hemos llegado ya hasta el x sub 8, que es el último que habíamos visto, esto vamos a llamar x sub 9. X sub 9 es el conjunto de números que está en el intervalo que va entre negativo 1 tercio y 1. ¿Verdad? Y es lo que dice aquí, negativo 1 tercio y 1. Muy bien, tenemos la solución del caso quinto. Por aquí vamos a poner las soluciones de los otros casos que nos faltan, ¿verdad? Vamos a separar el espacio para irnos poniendo aquí y finalmente ver la solución final. Bueno, vamos a proceder ahora, ya que tenemos el caso 4 y el caso 5, al caso 6. ¿Okay? Borramos esto. Y ese caso 6 se analiza igual que los otros 5 casos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Yendo a este esquema que tenemos aquí. Caso 6, y vemos que el caso 6 es este que está aquí, donde el primer factor, que es x más 5, va a ser negativo, o sea, x más 5 va a ser menor que 0, va a ser negativo, ¿verdad? El segundo factor, que es x menos 1, va a ser mayor que 0 porque es positivo, x menos 1 va a ser mayor que 0, y el tercer factor, en el caso 6, va a ser positivo, el x menos 3 también va a ser positivo mayor que 0, x menos 3 va a ser mayor que 0, y el último, en el caso 6, el último factor, que es el x más 1 tercio, va a ser negativo, x más 1 tercio va a ser negativo. Bueno, pues vamos a ver, resolvemos cada una de esas 4 inecuaciones lineales. De aquí sacamos el x más 5, que dice que es menor que 0, sacamos que la x será menor que negativo 5, ¿verdad? Recogemos eso en un conjunto, que vamos a llamar ya mismito los números que sean menores que negativo 5. Y me parece que el conjunto que recoge los números que son menores que negativo 5, a ver cuál es. Es que el primer factor sea negativo, y el primer factor que vimos negativo es aquí, y aquí tenemos el x sub 1, recogemos el x sub 1, estas condiciones, el x sub 2, el x sub 3, el x sub 4, x sub 1, x sub 2, x sub 5, x sub 6, x sub 7. El x sub 7 es el número que recogía los números que eran menores que negativo 5. Ahora resolvemos esta segunda inecuación, x menos 1 mayor que 0, y aquí sacamos que x será mayor que, y transponemos el lado derecho mayor que 1. Así que ahora tenemos una nueva condición, los números que sean mayores que 1. Y fíjense que ese conjunto se formó aquí cuando yo otra vez considero el x menos 1 igual que en el caso 6 ahora, que fuera positivo, y este sería el x sub 1, el x sub 2 era el conjunto que recogía los números que eran mayores que 1, ¿no?
resolvemos la tercera inecuación, x menos 3, dice que va a ser mayor que 0. De aquí sacamos que x será mayor que, y transformamos el 3 acá, es mayor que 3, así que tenemos una nueva condición que recogemos en este siguiente conjunto, los números que sean mayores que 3. Y ese conjunto ya lo habíamos visto aquí, cuando en el primer caso consideramos que el x menos 3 fuera mayor que 0. Y esto se recoge en el x1, este en el x2, este se recoge en el x3. Así que no tenemos que repetir, es el mismo conjunto ese que habíamos visto desde el primer caso, ¿verdad? Los números mayores que 3. Y finalmente el x más un tercio, la última ecuación que tenemos ahí, dice que va a ser mayor que 0, o sea que la x será mayor que, y al transponer un tercio a mano derecha, perdón, menor que 0, menor que 0. Así que será menor que, y el tercio al pasar a la derecha pasa a negativo un tercio. Así que tenemos otro conjunto que recoge esta cuarta y última condición de este caso 6, los números x que sean menores de negativo un tercio, ¿verdad? Y entonces fíjense que ese ocurría aquí, y eso fue el conjunto. Este se recoge en el x1, x2, x3, x4, otra vez el x1, el x2, el x5, el x6. Así que este es el conjunto x6 que ya lo hemos visto previamente, ¿verdad que sí? Bueno, ¿cuál será la solución del caso 6? Bueno, pues como tiene que ocurrir esto, y esto, y esto, y esto, y cada una de esas condiciones se recogieron en cada uno de esos cuatro conjuntos, pues la solución del caso 6 es la intersección de esos cuatro conjuntos, ¿verdad? x7 intersecado con x6, intersecado con x3, e intersecado con x perdón, aquí hay algo, vamos a ver, no, salió el mismo aquí, vamos a ver si hay que corregir esto. Los x mayores que 1 era, esto era x2, porque esto estaba visto aquí, x1, x2, perdón, los números mayores que x1 se recogían en el conjunto x2, así que este es x2 y finalmente intersecado con el x6. Y para ver cuál es la intersección de todos esos conjuntos, ¿verdad? Vamos a verlos en una recta numérica, a ver si pasan todos por una misma región sobre la recta numérica, ¿verdad? Con flechas que lo representan. Bueno, es una recta numérica y el primer conjunto son los números que son menores que negativo 5. O sea, aquí está negativo 5, digamos. Pues los números menores de negativo 5 son de ahí hacia la izquierda. Y eso son el conjunto x7. x7. Luego tenemos todos los números mayores que 1. Si este es menos 5, el 1 estará más a la derecha. Y son mayores que 1 desde aquí hacia la derecha. El x1. El x2, perdón. Los números mayores de 1. Ya yo cuando trazo este segundo conjunto, después del x7, cuando trazo el x2, ya yo veo que de entre esos dos primeros que ya yo tracé aquí, no pasan por el mismo sitio. Así que ya yo sé que aunque trace los otros dos, los cuatro no van a poder pasar por el mismo sitio sobre la recta numérica, porque ya hay dos que no pasan por el mismo sitio, ¿eh? Así que ya yo sé que la intersección de esos cuatro conjuntos es nula, y por lo tanto la solución del caso 6, que lo voy a poner por aquí, vuelve a ser otra vez el conjunto igual que para estos tres casos que ya lo he visto previamente. Solución del caso 6, el conjunto nulo. Y vamos al 7. Vamos a hacerlo acá. En el caso 7, fíjese que tenemos la siguiente situación. Mira aquí, 7. El primer factor, que es x más 5, es menor, negativo, o sea, va a ser menor que 0. X más 5 es menor que 0. Y el segundo factor, x menos 1 es positivo, o sea, mayor que 0. X menos 1 es mayor que 0. Y el tercer factor, el x menos 3 va a ser negativo, o sea, menor que 0. X menos 3 es menor que 0. Y el cuarto y último factor, en el caso 7, va a ser positivo, o sea que el x más un tercio, que es el cuarto y el último factor, va a ser mayor que 0. X más un tercio va a ser mayor que 0. Bueno, pues
nuevamente tenemos 4 inecuaciones lineales que representan las 4 condiciones que se tienen que dar, en ese caso 7. Resolvemos cada una de ellas. La x más 5 dice que menor que eso, así que la x será menor que, y al transponer 5 acá, que negativo 5. Así que recogemos esto en un conjunto, los números que sean menores que negativo 5, que me parece que es este mismo, mire, el x sub 7. Resolvemos la segunda ecuación, x menos 1 mayor que 0. Pues de aquí yo saco que x será mayor que 1 al transponer 1 para acá, así que tenemos un nuevo conjunto, los números que sean mayores que 1. Me parece que es este mismo que está aquí, que es x sub 2. Y entonces la tercera ecuación, perdón, es x menos 3. Dice que es menor que 0, de aquí yo saco que x será menor que 3. Recogemos ahora esos números en un número conjunto, los números que sean menores que 3. Y ese conjunto no es este mismo, porque piensa que estos son los que son mayores que 3, los que son menores que 3, ahora cuál sería. Fíjense que la primera vez que encontramos que el x menos 3 es menor que 0, es negativo, como tenemos aquí, igual que en el caso 7, en el caso 2. Y ese conjunto era el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, aquí volvemos a tener el x sub 1, el x sub 2, el x sub 5. ¿No? Los números que eran menores que 3. Y finalmente, el último factor, que es x más 1/3, dice que es mayor que 0, aquí yo saco que el x será mayor que, y al transformar 1/3 acá, tenemos negativo 1/3, o sea que tenemos un nuevo conjunto que recoge esa cuarta y última condición, de este caso 7, son los números que sean mayores de negativo 1/3. Y ese no es este, porque esos son los que son menores que 1/3, negativo 1/3, estos son los que son mayores de negativo 1/3. ¿Cuál será ese? Pues vamos a ver, el que último factor era positivo, que es este. Y ese primer factor, esa primera ocasión en que el x más 1/3 era positivo, se recogía en el x sub 1, x sub 2, x sub 3, en el x sub 4. ¿Okay? Bueno, pues ahora, ¿cuál será la solución del caso 7 que estamos considerando ahora? Pues como tiene que ser esta condición y esta, y esta, y esta, y cada una de esas condiciones, sus números se recogen en 4 conjuntos, porque tienen que cumplir, tienen que ser números que están en los 4 conjuntos, tienen que cumplirse todas las condiciones a ver, porque son, aquí piensa que hay una conjunción. Así que intersecamos esos 4 conjuntos, el x sub 7, intersecado con el x sub 2, intersecado con el x sub 5, e intersecado con el x sub 4. Vamos a escribirlo aquí abajo, para que nos quedaron muy cómodos aquí. El x sub 7 intersecado con el x sub 2, intersecado con el x sub 5 e intersecado con el x sub 4. Y ya vamos a ver pues la intersección de eso. Bueno, para verlo claramente, pues trazamos nuestra recta numérica y localizamos esos 4 conjuntos, esos 4 intervalos no acotados abiertos en esa recta numérica. El primero son los números menores que negativo 5, de negativo 5 hacia la izquierda. ¿Okay? Ahí está el x sub 7. Luego viene el x sub 2, los números mayores que 1. Si este es negativo 5, el 1 debe estar más a la derecha por aquí. Mayores que 1. De ahí, no inclusive hacia la derecha, son los del x sub 2. ¿Verdad? Y ya, cuando yo trazo este segundo conjunto, cuando localizo este segundo intervalo en nuestra recta numérica, vemos que ya ellos dos no tienen nada en común. Puede ser imposible que haya algo en común con los otros dos, ¿verdad? A la vez. Así que ya yo sé que la solución del caso 7 también es nula, porque la intersección de esos 4 conjuntos va a ser nula, ya que los primeros dos no tienen nada en común. Posible que no sé, los otros dos vayan a tener los 4, entonces hagan que los 4 tengan algo en común. Así que la solución del caso 7 vuelve a ser el conjunto 1. Y vamos finalmente al caso 8, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí. Caso 7, caso 8. Entonces tendremos que añadir una i, ¿verdad? 2 i de hecho. Porque este es el caso 6 y el caso 8, pues hay que añadir 2 i, ¿verdad? Y en el caso 8, que es este último, fíjense que los 4 factores, un número par de factores, en ese producto van a ser negativos. O sea que el x más 5 va a ser menor que 0.
recuerden que los números que son menores que 0 son los que son negativos. El segundo factor de x menos 1 también va a ser menor que 0. Y el tercer factor de x menos 3 también va a ser menor que 0. Y finalmente el x menos 1 tercio, el cuarto y último factor en esa inecuación también va a ser menor que 0. Resolvemos cada una de esas cuatro inecuaciones. X más 5 menor que 0, aquí yo saco que x será menor que negativo 5, recogemos esto en un conjunto, que vamos a ver cuál de ellos es ahora, los números que sean menores que negativo 5. Y esos números eran estos que estaban aquí, donde el primer factor, ya, igual que el octavo, era negativo. ¿Cuál es ese conjunto? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 1, X sub 2, X sub 5, X sub 6, X sub 7. Los números que son menores que negativo 5. También lo tenemos aquí. Resolvemos la segunda inecuación, x menos 1 menor que 0, o sea que la x será menor que 1. Para poner el 1 acá. Este conjunto x son los números que son menores que 1. ¿Y qué conjunto será ese? Bueno, pues vamos a ver dónde es que este factor x menos 1 aparecía menor que 0. Mírenlo aquí. El x menos 1 aparecía menor que 0 aquí. Y este sería, bueno, si este era x sub 7, ya lo digo, este es el x sub 8. Los números x que son menores que 1, x sub 8. ¿Okay? Y entonces cogemos el siguiente factor, x menos 3 menor que 0, y aquí saco que x será menor que 3, hasta poner 3 acá. Recogemos eso en otro conjunto, los números que sean menores que 3. ¿Y qué número es ese conjunto? Vamos a ver cuándo era que ese tercer factor aparecía negativo aquí. Así que sería el x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 1, x sub 2, x sub 5. Entre x sub 5, el tercer factor, x menos 3 era ya negativo, igual que en el caso 8, que es el que estamos discutiendo ahora, ¿verdad? Y finalmente tenemos aquí que el x más 1 tercio también menor que 0. Aquí sacamos que la x será menor que, y al transponer un tercio acá, menor que negativo 1 tercio, y tenemos un nuevo conjunto que recoge esa última condición, esa cuarta y última condición de este octavo caso, los números que sean menores que negativo 1 tercio, ¿no? Y ese conjunto, donde es que este factor es negativo, aquí me llevo aquí. Así que, ¿qué conjunto era ese? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 1, X sub 2, X sub 5, X sub 6. Y recogemos los números que son menores que negativo 1 tercio. Bueno, pues coge la solución del caso 8. Bueno, nuevamente tendrá que ser la intersección de esos cuatro conjuntos que recogen esas cuatro condiciones, porque fíjense que tienen que cumplirse todas a la vez, este y este y este y este, ¿verdad? Y los elementos que están en unos conjuntos, en todos unos conjuntos a la vez, están en la intersección de ellos. Así que tenemos que intersecar x sub 7 con el x sub 8, con el x sub 5 y con el x sub 6. Y para recoger esa intersección vamos a dibujar, ¿verdad?, nuestra recta numérica y localizar en esa recta numérica esos cuatro conjuntos a ver dónde es que se intersecan. Bien, pero eso lo vamos a dejar pendiente para la segunda parte de esta lección, donde esperamos verlos ya prontito. Nos vemos entonces.